Gloria a Dios. Hoy estamos viendo un tema acerca de la vida cristiana. Todos nosotros decimos que somos cristianos y en nuestra vida vamos a enfrentar diferentes cosas como lo hemos visto. Y una de las cosas que hemos estado hablando es que Dios, más que estar interesado en nuestra felicidad o comodidad, Él está interesado en nuestra madurez. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros en ocasiones enfrentamos problemas muy difíciles que ya cuando los pasamos desde la perspectiva del pasado, nosotros decimos gracias a Dios porque pasé por esa situación, que aprendimos algo, ¿verdad? Siempre la perspectiva del pasado nos va a dar a nosotros mayor claridad y una mejor perspectiva de las cosas, y hasta le decimos a Dios gracias, pero en el momento en que estamos pasando, en el momento en que está sucediendo, de pronto no vemos esa misma forma de pensar que tenemos desde el pasado. Bueno, sería muy bueno que nosotros desde ya empezáramos a ver las situaciones como Dios quiere que las veamos, de acuerdo al criterio de la palabra del Señor. Fui testigo de ver a Nacho en el día que sucedió ese día, y llegamos, yo pensaba que Nacho iba a estar asustadísimo, llorando, escondido, o cosas que muchas ocasiones nosotros podemos pensar que suceden ante situaciones adversas. Sin embargo, lo vi confiado y pensé después, quizá no ha asimilado, no ha entendido, y puede llegar, y alguien me dijo, oye, inclusive el jefe de recursos humanos, es probable que después, y ayuda psicológica y hasta un psiquiatra, y pensando eso, bueno, lo pusimos en las manos de Dios como iglesia. En ese día sus familiares oraron, nosotros oramos, él oró y estuvo en las manos del Señor, y hasta el día de hoy, o sea, Nacho, bueno, ya se me hacía difícil seguir esperando para poder ir a la casa del Señor y darle gracias a Dios. Creemos, mi hermano, que Dios sana cualquier circunstancia, y en medio de cualquier situación Dios nos ayuda a estar disfrutando en medio de situaciones tan difíciles. Santiago dice, capítulo 1, verso 2 y 3: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, usted quizá ya no ha escrito cartas, hemos perdido la costumbre de escribir cartas, pero esta carta Santiago la escribió a la iglesia, y pues nosotros decimos, cuando escribimos una carta, el saludito, la introducción, soy fulano de tal, y entonces desarrollábamos y terminábamos, pero Santiago abre inmediatamente con una expresión a los hermanos, a la iglesia, diciéndole: alégrense, considérense dichosos cuando se encuentren pasando por diferentes pruebas, diferentes circunstancias en su vida. Casi había gente que no lo conocía, y él extiende esta palabra. Pero la clave de pensar en lo que está diciendo Santiago, de que nos aconseja que nos alegremos en diferentes circunstancias, cualquiera que ésta sea, especialmente habla él de pruebas, es que en el versículo siguiente dice: pues ya saben ustedes que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce constancia, perseverancia, produce fidelidad al Señor. Así es que nosotros no enfrentamos cualquier circunstancia difícil en nuestra vida con una actitud positiva, la enfrentamos con fe en la presencia del Señor, sabiendo, porque estamos conscientes, estamos entendidos cómo es que Dios utiliza las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo funcionan de una manera, pero ante Dios esas maneras, que aunque a veces parecieran injustas, contrarias y adversas hacia nosotros, Dios siempre va a tener una bendición para nuestras vidas. Enfrentamos
la vida con realidades. Siempre que yo aconsejo o que doy asesorías a las personas que se van a casar, les digo, no es que yo quiera ser un portador de malas noticias, pero van a venir problemas y tenemos que saber cómo vamos a enfrentar esos problemas, porque los problemas, mi hermano, son inevitables. Usted y yo no podemos hacer nada para no tener problemas. Los problemas van a llegar. El asunto es cómo nosotros vamos a enfrentar esos problemas. El versículo 2 dice, cuando tengan que enfrentar problemas, dice Santiago. Jesús dijo, en la vida van a tener ustedes muchas tribulaciones. San Pedro escribió inspirado por el Espíritu de Dios diciendo, no se sorprendan cuando estén pasando por diferentes problemas, cuando enfrenten problemas. Pero nosotros como cristianos muchas veces nos sorprendemos y decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar estos problemas? Y la palabra le dice a usted, ¿y por qué no? ¿Por qué no vas a tener que pasar estos problemas? Estamos siempre siendo bombardeados por el mundo, es cierto. En el mundo vemos que los cuentos de hadas son muy bonitos para nosotros, donde sí enfrentan una circunstancia difícil, pero luego ya la pasan, encuentran a su pareja y viven felices para siempre, como que se les acabó el asunto, ¿verdad? Y ya vivieron encantados toda la vida. Ya pasó cualquier problema, ya no, para nosotros en la mente, esas personas ya no volvieron a enfrentar ningún problema. Pero nosotros, mi hermano, apenas estaremos pasando uno, quizá cuando ya estaremos enfrentando otro. Dice, cuando enfrenten problemas. Y esto es de cuando enfrenten problemas, es que los problemas son impredecibles. Usted y yo no podemos anticipar una crisis. Esas cosas van a venir de manera sorpresiva. Ese mismo término griego que utiliza Santiago, lo utiliza también el evangelista cuando dice que el hombre que cayó en manos, que iba camino a Jericó y cayó en manos de ladrones, dice, cayó en manos de ladrones. Es lo mismo que dice enfrentar diversas pruebas. Esa persona no dice, me voy a ir por ahí a ver si los ladrones me agarran, ¿verdad? No, fue un aspecto sorpresivo. De repente le pasó, le llegó. Bueno, de esa manera, cuando estamos tranquilos, quietos, llega sorpresivamente, y algunos decimos, y me llegó en el peor momento, ¿verdad? En algunas ocasiones, me llegó en el peor momento. Los problemas también son de diferentes clases. Dice Santiago, siéntanse dichosos cuando se encuentren en diversas pruebas. Diversas pruebas, el griego tiene que ver con multicolor. Cuando dice diversas pruebas es multicolor. Nosotros decimos, ahora sí me ha llovido de todos sabores y colores, ¿verdad? Decimos nosotros de esa manera para expresar de que nos ha ido, hemos tenido una rachita que nos ha ido bastante difícil la situación. A veces nosotros tenemos cosas muy simples o problemas sencillos de resolver, algunas a veces hasta consideramos tonterías, pero en ocasiones hay problemas bastante serios que nos quebrantan, nos hacen sufrir y son quizá bastante duraderos. Por eso, el saber que la prueba de la fe produce entonces constancia, aunque sean de diferentes clases, los problemas, entonces, aparte de ser impredecibles, son diferentes clases, los problemas tienen un propósito. Los problemas tienen un propósito. Para algo sirven esos problemas. Si yo le permito al Señor trabajar conmigo, entonces podré cumplir el propósito de Dios en nosotros. Las cosas buenas que vivimos van a ayudarnos a experimentar, sí, pero las cosas dolorosas y malas que experimentamos también nos van a ayudar a nosotros también a madurar. Hermano, sería bueno que nosotros pudiéramos tomar buenas decisiones. La semana pasada hablábamos de las decisiones buenas que debemos de tomar. Bueno, ¿por qué la gente tomamos ahora buenas decisiones? Porque ya tuvimos un error en el pasado y no queremos volvernos a equivocar. Si usted se dio un martillazo en el dedo gordo, entonces difícilmente se va a volver a dar otro martillazo, porque usted va a tener
mucho cuidado, a la próxima. Por eso aprendió, porque tomó una mala decisión y por esa mala decisión se puso negra su uña, y ya después, por esa mala decisión, va a aprender a que su uña se la va a cuidar, su dedo se lo va a cuidar. Hermano, pero ¿será posible que nosotros podamos evitarnos el dolor de una experiencia para aprender? Porque la Biblia dice que sabio es el hombre que aprende de las experiencias vividas, pero doblemente sabio, dice Proverbios, es quien aprende de las experiencias vividas en otra persona. La sociedad que dice, ninguno aprende en cabeza ajena, pero la Biblia dice, serás doblemente sabio. No hay necesidad de que tomemos nosotros malas decisiones para aprender, para escarmentar. No hay necesidad, porque el Señor nos enseña claramente esto. Entonces, ¿qué hacen estos problemas que nosotros enfrentamos? Número 1, purifican nuestra fe. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe tiene que ver con purificar nuestra fe. Cuando se prueba, no es que Dios nos siente y nos cierre los apuntes y nos ponga preguntas para contestar como un examen. La prueba de la fe es precisamente ese trabajar nuestra fidelidad para que nosotros podamos seguir creciendo y madurando en el Señor. Job dijo, si yo fuese probado, saldría puro como el oro. Ese es precisamente el contexto de lo que habla Santiago. La prueba es purificar, es trabajar ese material, esa persona, para que sea refinado. No es para saber si pasa o no pasa la prueba, es para limpiarlo, para quitar toda impureza de nuestra fidelidad al Señor. Y esos problemas, mi hermano, sacarán lo mejor de cada uno de nosotros, porque representa esos problemas el poder que Dios está actuando en ti. Esos problemas van a hacer que salga de ti el poder de Dios. Número 2, no solamente purifican nuestra fe, sino que fortifican nuestra paciencia. Hacen fuerte nuestra paciencia. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y paciencia aquí significa constancia, fidelidad, significa seguir avanzando en medio de circunstancias difíciles. No es que me siento yo aquí a esperar que Dios haga la obra. Me siento, me voy a cruzar de brazos, me voy a acostar en la hamaca, en el sofá, a esperar que Dios me libre de todo esto, porque las cosas dejadas en las manos de Dios es lo mejor que podemos hacer. Bueno, bíblicamente así debe ser, pero en el concepto de la humanidad que dice, yo me voy a cruzar de brazos y voy a dejar trabajar a Dios, que Él haga las cosas por mí, no es así, mi hermano. Si le creemos a Dios, entonces nosotros vamos a ir en búsqueda de la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Nos gusta el estrés? ¿Nos gusta la presión? No. No nos gusta tener circunstancias adversas a ninguno de nosotros. Sin embargo, en medio de esa circunstancia, de ese estrés, de esa presión, entonces nosotros podemos seguir trabajando y seguir avanzando en el nombre del Señor. Cuando estamos en problemas, tenemos nosotros los testimonios de la gente que se entrega a la bebida o se entrega a comer mucho porque tratan de abandonar su idea del estrés, de la realidad. Mejor se quieren reunir a perder el tiempo solamente, a disfrutar el ja y el ji nada más, porque quieren invalidar en su mente la realidad que están viviendo. Pero al fortificar nuestra fidelidad y nuestra paciencia, es que entendemos que Dios puso esa situación, nos permite pasar por esa situación para enseñarnos a nosotros cómo manejar esa presión, cómo hacer las cosas de Dios en medio de esas circunstancias. Y nosotros saldremos maduros, saldremos perfeccionados en medio de esas circunstancias. Así es que los problemas purifican nuestra fe, pero también fortifican o hacen fuerte nuestra paciencia. ¿Sabe qué hacen también? Santifican nuestro
carácter. ¿Por qué? Porque nos transforman a la imagen de Cristo. Las glorias que nosotros tenemos en Dios nos hacen cada vez más parecidos a Cristo. Versículo 3 y 4, leámoslo otra vez. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y aquí, cuando habla de perfección, ya lo hemos sabido y lo hemos dicho, que está hablando de madurez. Usted y yo entonces sabremos cómo respondería Cristo en una situación tal, y aprenderemos y seremos puestos a prueba, y otra vez pasaremos por diferentes problemas. ¿Cómo entonces reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaría Cristo? Y la madurez que nosotros vamos recibiendo, y conforme vamos avanzando nos damos cuenta de las decisiones que vamos tomando de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si no entendemos, hermano, esta situación, si nosotros no entendemos que es para santificar nuestro carácter, entonces nosotros nos vamos a abrumar, nos vamos a sentir desesperados, y vamos entonces a tomar malas decisiones. Jesús, en la oración de San Juan 17, dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. Cuando yo tengo la palabra de Dios, Santiago dice que al saber la palabra de Dios es algo bueno, saberla, pero no nada más saberla, porque hay quienes sabemos tanto que hasta sabemos mal. Debemos de saber la palabra de Dios. ¿Con qué intención? Con la intención de aplicarla, de poderla poner en práctica. Por eso es lo que Santiago dice en el versículo número 22 de este mismo capítulo 1: pero sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no se relajen oyendo solamente la palabra, leyendo solamente la palabra, sabiendo solamente la palabra, sino hagamos la palabra del Señor. Cuando se presente esta oportunidad, podamos hacerla. Va a haber presiones, sí, problemas, estrés, dificultades, enfrentamientos, sobre todo las relaciones interpersonales, mi hermano, que es lo más complicado en esta tierra. Ese tipo de relaciones, mi hermano, tienen que estar siendo moderadas por la palabra de Dios. Es decir, yo tengo que aplicar la palabra del Señor en cada una de esas circunstancias, porque yo, al enfrentar esos problemas, entonces seguiré avanzando constantemente, seguiré teniendo fidelidad a Dios, seguiré creciendo y madurando de acuerdo a lo que el Señor me está enseñando a mí. Aleluya. Muy bien, que cada uno de nosotros podamos estar diciendo: si yo paso por alguna tribulación, voy entonces a saber por qué estoy pasando por ahí. No sé si ustedes han estado oyendo algunas personas que se convierten recientemente al Señor y dicen: bueno, vine a Dios por una grande necesidad. Porque las necesidades comúnmente son las que nos acercan al Señor, gloria a Dios. Y entonces se convierten y dicen: me sentí tan bien, tan a gusto y tan feliz, pero estoy enfrentando ahora unas situaciones tan complicadas que estoy diciendo: bueno, antes que no conocía a Cristo, antes que no era hermano, no pasaba estas cosas. Algunas personas, no sé si usted ha oído estos testimonios, pero alguien dice: como que me está yendo peor ahora, y me acerqué a Dios y se supone que me debería de ir mejor. Bueno, estas experiencias son para que nuestro carácter sea formado y seamos parecidos cada vez más a Cristo. Por eso las pruebas, los problemas purifican o santifican nuestro carácter. Dios, más que interesado en nuestra felicidad, en nuestra comodidad, Él está interesado en nuestro carácter, en nuestra madurez. Romanos 8:28, muchos de nosotros conocemos ese versículo y nos anclamos en él pensando de una manera pasiva solamente. Dice: a quienes amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que han sido llamados de acuerdo a su voluntad.
y pensamos y decimos, bueno, está pasando esta situación, algo bueno va a venir, ¿verdad? Y nos dejamos ir solamente, porque pensamos que de esa forma pasiva podemos esperar algo bueno. Es que después de esta viene otra buena, ¿verdad? Porque por de cada cosa mala que te pasa, Dios te va a mandar 100 buenas. Y ya no rompemos la cadena que nos llega de pronto, ¿verdad? Si pasas esto a 5 personas, Dios te va a sorprender, te vas a sorprender con algo, no sé qué bueno, y ahí andamos nosotros, ¿verdad? A ver, hermano, Dios siempre nos va a sorprender con su bondad, aleluya, siempre. Verso 29, para mí, este verso está ligado al 28 y es la clave o lo que explica el verso 28. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios siempre va a usar las cosas para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Dios, cualquier circunstancia que vivamos, mi hermano, tan difícil, tan pesada como sea, esas cosas que a veces nos agobian, como que nos quitan el aire y nos hacen respirar como que muy hondo, ¿verdad? Esas circunstancias que a veces sentimos y decimos, siento un acabamiento, ¿verdad? Nada más al pensar esas cosas. Esas situaciones, Dios las utilizará para la gloria de Él, pero también para nuestro beneficio. Y llegará un momento donde usted voltee hacia atrás y dirá, gracias a Dios, porque pasé por esa circunstancia. Sería bueno que en medio de esa circunstancia nosotros pudiéramos también dar gloria a Dios. Ahora, ¿cómo es que yo voy a enfrentar esos problemas? ¿Cómo los voy a enfrentar? Santiago dice en el versículo número 1, considérense dichosos. Considérense dichosos. O sea, regocíjense cuando estén pasando por diversas pruebas. Ahora, esto, mi hermano, no quiere decir que nosotros finjamos algo que no está sucediendo. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Pues se supone que a los hijos de Dios nos va bien siempre y estamos bien, ¿verdad? Estoy bien, bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? Pero estamos nosotros escondiendo algo dentro de nosotros que nos causa quebranto, quizá en algún momento nos causa inquietud y andamos ahí pensando mucho. No es un asunto que nosotros ignoremos la realidad, lo que está diciendo el apóstol Santiago. No está diciendo ignora la realidad y di que siempre te va bien, que siempre te va bonito, porque a los hijos de Dios no les puede ir mal. Hay algo de verdad en esto, pero lo que el apóstol Santiago está diciendo es que no es esa clase de masoquismo que nosotros le podamos decir a Dios, oye, es que me corrieron del trabajo, dale gracias a Dios porque te corrieron del trabajo, ¿verdad? No, o sea, no hay ese mensaje de la palabra de Dios. Fíjate que me diagnosticaron una enfermedad terminal, gloria a Dios, dale gracias a Dios por esa enfermedad que No, dice el Señor, den gracias en medio, en todo. Cuando Tesalonicenses, Pablo habla de la iglesia de Tesalónica, dice, den gracias a Dios en todo. Hay circunstancias alrededor de usted, mi hermano, que usted puede rescatar y decirle, gracias Dios por esta situación. Estoy pasando en medio de estas circunstancias, pero sé que tú estás conmigo y le voy a dar gracias a Dios porque no pierdo la presencia de Dios en mi vida. No tengo trabajo, pero doy gracias a Dios porque estoy sentado próximo a comer, aleluya. Y usted le va a dar gracias a Dios, porque si usted y yo no le damos gracias a Dios en medio de esas circunstancias, entonces nuestro carácter se va a volver remilgoso, vamos a estar resentidos, molestos con el Señor, y entonces nuestro espíritu se va a volver en contra de Dios y no vamos a poder enfrentar ninguna situación. Contrario a eso, en medio de una enfermedad, en medio de una relación interpersonal difícil o circunstancia económica, laboral, cualquiera que ésta sea, en medio de esa situación, usted y yo le damos gracias. ¿Sabe qué? Nuestro Señor nos va a ayudar y nos va a orientar
para que nuestro espíritu pueda enfrentar esa circunstancia adversa en nuestra vida y saldremos adelante y seremos nosotros, mi hermano, más parecidos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No ignoramos el problema, pero sí le damos gracias a Dios en medio de esas circunstancias. Aleluya. Yo me regocijo, cambia entonces mi actitud y enfrento esa circunstancia de la mano del Señor con esos problemas. Considérense muy dichosos, dice Santiago. Considérense, evalúen, piensen en lo que están pasando y considérense muy dichosos. Es decir, enfócate en las cosas que Dios te está bendiciendo y no te enfoques en las cosas que estás sufriendo, que estás pasando, y es cuando entonces Dios te va a dar a ti la bendición de poder decir: daré gracias a Dios en todo. Salmos 34 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Cuándo dice, mi hermano? En todo tiempo. No dice nada más cuando las cosas estén marchando bien. Cuando tenga salud, voy a bendecir a Dios. Es que cuando esté enfermo en cama, ahí hay chance para no darle gracias a Dios, para no bendecir a Dios. Ahí tengo esa chance porque me está yendo de la patada, ¿verdad? No, es bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, cambia, literalmente cambian las cosas, cambia nuestro sentir y la apreciación, la forma de ver las cosas cambia para nosotros. Si de alguna manera nosotros estábamos viendo el problema del tamaño del mundo, cuando nos enfocamos en el Señor y le alabamos a Él, entonces ese problema toma su justo tamaño para que nosotros veamos la grandeza de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas? Aparte de alegrarnos, vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Si el problema es pequeño, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para poder resolver, porque necesitamos encontrar una solución para el problema. Amén. No podemos estar con el problema todo el tiempo ahí. A ver, siéntate a ver la buena de Dios, a ver qué pasa. No, créele al Señor y encuentra una solución que le puedas dar en el nombre de Cristo. Si el problema es muy grande, que se salga de tu control, entonces no le pido sabiduría a Dios ahora, le voy a pedir la paz que Él tiene para mí, porque yo no puedo resolver el problema. Porque si yo no le pido la paz al Señor, mi hermano, entonces voy a querer resolver un problema que no puedo resolver. Usted no va a poder cambiar esa circunstancia porque está fuera del alcance de su control. Y solamente el único que puede hacer eso es Dios. ¿Quién le puede a usted traer tranquilidad a la mente, al corazón, a su alma? ¿Quién sino solamente Dios? Por eso le pedimos paz al Señor, y la Biblia dice en Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa nuestra manera de pensar, esa paz, la que nosotros no podemos producir, no la podemos entender, esa paz guardará tu corazón, dice la palabra de Dios. Amén. Guardará tu corazón. Por eso mucha gente, mi hermano, que no tiene la paz de Cristo, decide quitarse la vida, decide mejor tomar decisiones muy fuertes, muy drásticas, que en lugar de resolver circunstancias las hace todavía más grandes. Y bueno, por último, yo quiero decirles que cómo vamos a enfrentar los problemas: confiando en el Señor. Confíe en el Señor. Santiago 1:6 dice que cuando le pidamos al Señor, pidamos con fe, sin dudar nada. Pida con fe, sin dudar nada. Si usted en algún momento tiene una duda, dígale a Dios, sea sincero: Señor, ayúdame a confiar. Estoy inquieto, tengo duda, no me ayuda mucho la circunstancia que estoy viviendo y estoy tambaleando. Bueno, entonces pídele al Señor: ayúdame a confiar en ti. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por situaciones difíciles, y Dios utiliza esa situación para que podamos madurar y parecernos más a Jesús.
Pero el diablo, mi hermano, también aprovecha esas situaciones, esos problemas. Pero obviamente el diablo desde un inicio, Satanás desde un inicio, su trabajo ha sido siempre tratar de encaminar al hombre fuera o lejos de la voluntad de Dios, lejos del plan del Señor. ¿Qué vamos nosotros a hacer? ¿A quién le vamos a agarrar la mano como hijos del Señor? He conocido tantos cristianos que han dejado el camino de Dios porque dicen: he tenido tantos problemas y siento que Dios no me ha ayudado, no ha estado conmigo como lo prometió. Y la misma gente que un día los vi cantar, servir y adorar, hoy los veo entregados al servicio de Satanás, porque no se consideraban a ellos de acuerdo a la palabra de Dios. Imprégnate de la palabra, como dice Jesús en San Juan 17, y la misma palabra es la que nos va a santificar a nosotros cuando la apliquemos. Si usted y yo estamos conscientes de que somos temporales, hermano, de que el tiempo que pasamos aquí, 80, 90, 100 años, lo que Dios nos deje, a mí me va a dejar 120, ¿verdad? A ver, ¿quién me va a cuidar? Pero si no, el tiempo que lo deje aquí, es por más años que vivamos, es muy poquito, hermano, muy poquito tiempo. Pero la eternidad no se compara. No se compara. No tenemos, hermano, a veces ni la noción de la eternidad. Mi hermano, no desmaye tu fe pensando que en una situación difícil, contraria, alguna circunstancia que te está haciendo pasar un dolor y un quebranto, esa sea tan fuerte así, que te aleje de la mano del Señor. No, mi hermano. Ora a Dios, regocíjate en esa circunstancia y confía en el Señor. Dios dice: dichosa aquella persona, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá de Dios la corona de vida que Él ha prometido a todos los que le aman. Amén, hermano. Esa corona, mi hermano, será al final. Esa corona, aunque usted la disfruta ahora y de pronto el Señor le dice: a ver qué tal te queda, oiga, qué emoción. Pero esa corona la vamos a recibir el día que el Señor nos reciba en gloria. Aleluya. Póngase de pie, mi amado hermano. Levante sus manos a Dios. Dígale: Señor, queremos seguir adelante. Aunque estamos bajo presión, complicada, difícil la situación en nuestra vida, hoy, Señor, en nuestro diario vivir, queremos mantenernos conectados en ti, mi amado Señor. Queremos, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Señor, gracias porque podemos disfrutar tu presencia en cualquier circunstancia. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a enfrentar los problemas con alegría, que nos ayudes, Señor, a ir a ti en oración en todo momento y sobre todo nunca dejar de confiar en ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Gracias Jesús. Te amamos, Señor. Iglesia de Cristo, levanta tus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que nuestro amado Dios haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro eterno amante Señor levante su mirada y la ponga fijamente en tu rostro y derrame en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. Aleluya, gloria a Cristo. Dale un aplauso al Señor, hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos en Facebook. Dios los bendiga a todos esta semana. Gracias, hermanos. Disfruten la presencia de Dios en todo momento. Estamos despedidos.